Empieza el episodio. La trompa del tiburón es tan grande como una montaña. De forma muy conveniente, Jinbei logra salvarlos de las fauces del tiburón y descubrimos que está hecho de hierro. ¿Es un robot? ¡No! Luffy, Chopper y Bonnie cayeron al agua. Automáticamente, Jinbei deja el timón y se lanza en su ayuda. Gracias al cielo que tenemos a esta flamante incorporación. Es un robo tener a Jinbei. ¿El Sunny siempre tuvo eso? Che, está buenísimo. A esta altura todavía tiene cosas escondidas. El tiburón tiene escrito Vagapunk. O sea que sí, es un robot de defensa y no los deja escapar. Les dispara torpedos y Usopp vuelve a usar jaque de observación. Pero es tarde. Los torpedos impactan contra el Sunny que se empieza a voltear. ¡Lo dio vuelta! Todos, incluidos el Sunny, caen al agua y se empiezan a hundir. Las aguas son súper turbias y peligrosas. Jinbei logra poner a salvo a Luffy y a Chopper, pero para colmo el tiburón los vuelve a atacar y los manda al fondo del mar. Dale, chabón, este mar es súper caótico. El Sunny se está hundiendo con todos los Mugiwara en él y son arrastrados por una enorme corriente marina. ¡Alguien haga algo! Y el tiburón los vuelve a buscar. ¿Qué carajo? Che, esto no es gracioso. Van a morir todos. ¿Y qué mierda? Aparece Mazinger Z y vence al tiburón de un golpe. ¡Tashigi! Ya era hora de que aparezca. ¿Cómo esperaba ver este personaje de vuelta? Yo estaba convencidísimo de que de una u otra forma iba a aparecer en Wano. Por todo el tema de lo de la amiga de Zoro. Que yo entiendo que la amiga de Zoro no solo no está muerta, sino que literalmente está allí. No solo por el aspecto físico, sino por su personalidad. Tiene exactamente la misma personalidad que la amiga. Y me imaginaba que ella junto a Smokey iban a llegar a Wano y una vez abran las fronteras iban a volverle todos los recuerdos de su niñez. En fin, teorías aparte, está con los nenes de Pan Hazard. Y todos recuerdan a Chopper y a Luffy. Y los llaman hermanitos. ¡Qué buena onda! Y acá nos enteramos de otra cosa, que para mí no había quedado claro esto. Ellos eran gigantes por los experimentos de César, no de forma natural. Pero es que César había dicho que no consiguió hacer a las personas gigantes. Acá podemos ver que sí lo había conseguido. Capaz lo que no había podido conseguir es hacerlos gigantes al instante. Pero bueno, no sé. Sigue siendo un mérito, entre comillas, lo que hizo. Había sido re turbio todo esto. ¿Cómo ese hijo de puta de César experimentaba con niños? Estas son las cosas. Pocas series se animan a llegar tan lejos como One Piece. Confirmo que César está en el top 10 de los personajes más hijos de puta de One Piece. Cuando estuvimos con él en World Coke, en ningún momento lo perdoné. Estuve toda la temporada esperando que muera. En fin, ¿qué carajo fue de él? ¿Se quedó con Capone Vegue? No recuerdo que haya pasado eso. Pero tiene sentido, porque creo que va a volver a aparecer más adelante. Y que se haya quedado con Vegue sería una de las pocas opciones para que aparezca. Ojalá lo tenga cautivo bajo tortura. Se lo merece ese forro. Perdón, seguimos. Conocemos un nuevo personaje, la vicealmirante Doll. Están todos preocupados por Koby. ¿Quién carajo son estos? ¿Por qué cada personaje es más pintoresco que el anterior? Helmepo y una tal Hibari le suplican para que vayan al territorio de Barba Negra a buscar a Koby. No se preocupen por Koby, no está secuestrado. Fija que está ahí bajo su propia voluntad. Contraalmirante Prince Gruz, o Príncipe Gruz, le están pidiendo que los acompañen. ¿Estás loco? Ni los almirantes pueden ir a esa isla. Es una estupidez lo que dice. Ya sabemos lo que es entrar al territorio de un emperador. Para estos petes es imposible siquiera poner un pie en tierra. Helmepo le dice que no se va a mover hasta que los ayude a ir a rescatar a Koby. El príncipe les dice que si se atreven a pisar esa isla, unos piratas sedientos de sangre se les lanzarán al cuello como abejas. Es verdad, ¿esto tiene algo que ver con las recompensas de Buggy? ¿Qué carajo? La Colmena se llama la isla pirata.
¡Terrible el nombre! ¡Le queda pintado! Helmeppo dice que Egghead está cerca. Llevemos un serafín. ¿Egghead? ¿Cabeza de huevo? ¿Un serafín se quiere llevar? Claro, si se lleva un ejército de esos pueden hacer polvo la isla. Eran invencibles. Igual no contamos con suficiente información. De por sí eran muy destructivos y parecían incontrolables. No le hacían caso a Kobe cuando les decía que dejen de atacar porque iban a matar a todos los que estaban convertidos en piedra. Además, tampoco sabemos cuántos son. ¿Hay uno por cada Shichibukai? ¿Hay uno de Doflamingo? ¡Uy, Dios mío! ¡Qué miedo! El príncipe les dice que tampoco contactan con Drex. A ver, creo que entiendo. Estos deben ser agentes super secretos de la marina. Tiene sentido que Helmeppo lo sea, ya que es compañero de Kobe. Y estos están preocupados por Drex. Y hasta donde entiendo, solo un puñado de marines sabe que Drex es de la marina. O sea que sí, lo confirmo. Son agentes super secretos. El tema es que entiendo que Drex es el más importante de esta organización, lo cual habla muy mal de ellos, ya que Drex fue uno, por no decir el personaje más decepcionante de la serie. Fue una mierda, un inútil, un incompetente. Fue un hazmerreír durante la guerra. Terrible decepción. De hecho, al final, ya cuando Luffy estaba mano a mano con Kaido y Law y Kid estaban contra Big Mom, el inútil de Drex tenía una sola cosa que hacer: evitar que el Cyberpol se meta en la pelea de Luffy. Y el incompetente de mierda no pudo hacer ni siquiera eso. El Cyberpol le pegó un paseo dejándolo casi muerto. ¡Dios, qué personaje de mierda! En fin, capaz estoy enojado porque yo tenía muchas expectativas en Drex. Si mal no recuerdo, en el incidente del archipiélago Sabaody, Drex tenía la recompensa más alta, solo por debajo de Kid y Luffy. Todo para que al final termine siendo un chiste de sí mismo, el peor del Tobiropo y el más decepcionante de todos los piratas bestias. Terminó siendo un personaje nefasto. Perdió todos mis respetos y que vuelva a aparecer a esta altura me tiene sin cuidado. Perdón, ya me descargué. Seguimos. Luffy no sabe quién es Bonnie. Cualquiera. Al inútil de Drex lo conocía. Debería conocerla ella también. Y nos regala un momento de fanservice gratis. Recordemos que Bonnie le salvó la vida a Zoro cuando estuvo a punto de atacar un Tenryubito y ella se lanzó encima de él en forma de niña llorando como si Zoro hubiera muerto, así los Tenryubitos seguían su camino. Bonnie le agradece a Luffy por haberla salvado, pero le recuerda que son enemigos, y en el fondo no puede creer que él sea un emperador. Soy yo cuando soy totalmente libre. Es verdad, ahí no se puede quedar quieto ni un segundo. Parece gelatina. Es un delirio ese estado. Bonnie tiene hambre. Estaría bueno que compita a ver quién come más contra Luffy. ¿Quién ganaría en ese caso? ¿Qué carajo? Esta isla es del gobierno y alberga el laboratorio de Vegapunk. Está adelantada 500 años en el tiempo. ¡Ah, claro! Egghead viene de intelectual. Es un juego de palabras. Espectacular como siempre, Oda-sama. Bonnie nos dice que tiene cuentas pendientes con él. Claro, por lo de Kuma. Ella tenía alguna relación con él. Volvemos con los Mugiwara y el Mazinger Z lo salvó a todos. Franky y Usopp se vuelven locos ante el robot. Del interior sale una waifu que me recuerda mucho a la familia de Sanji. Recordemos que su padre también había trabajado con Vegapunk. Tiene sentido que tenga una tecnología parecida, salvando las distancias, ¿no?